Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén mirando este video. Avanzan Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y muchos otros también en Wimbledon. En el caso de Novak Djokovic avanzó a los octavos de final tras ganar su partido de tercera ronda ante el francés Humbert. Quiero decir, ante el australiano Popyrin, y lo hizo por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6. Así el serbio se coloca en los octavos de final tras ir ganar la victoria en 4 sets, 3 sets a 1, cuando comenzó perdiendo el primer set Novak Djokovic ante Alex Popyrin por 6-4. Alex Popyrin comenzó el primer set con saques potentes, haciendo saque red. Djokovic también con saque y yéndose a la red, definiendo de sobrepique. Un Djokovic que se lo veía muy bien también con el saque, ir ganando saques ganadores. Pero finalmente en el séptimo game del primer set, Popyrin quiebra con un passing shot de derecha de drive cruzado espectacular. Se ponía 4-3 arriba para quebrarle el saque al serbio y a las postre, manteniendo su servicio por 2 games más, poder cerrar el primer set por 6-4. A partir de allí, Djokovic mejoró muchísimo a partir de ese segundo set, cuando el serbio irvanó una rápida ventaja en el cuarto game del segundo set, en donde quebraba y se ponía 3-1 al frente. Un Djokovic que estaba muy sólido con su devolución de drive, con su devolución de la derecha. Precisamente el australiano varias veces le sacó a su drive en el lado par abierto y en el lado impar a la T, y sobre todo cuando le sacaba el lado par, Djokovic irvanaba devoluciones ganadoras, cruzadas, de drive cruzado. También lo había hecho en el primer set, pero en el segundo set se acentuó mucho más aún, mucho más todavía, y permitió al serbio empezar a ganar confianza, empezar a ganar timing con esa devolución. Y cuando esa devolución de Novak Djokovic funciona y está eficiente y eficaz, todos sabemos lo que puede hacer Novak Djokovic, ya que con ese golpe neutralizó puntos importantísimos a lo largo de toda su carrera en los Grand Slam, como por ejemplo aquel recordadísimo match point salvado de esa forma en el 40-15 del saque de Roger Federer en las semifinales del US Open 2011. Pero de esa forma Novak Djokovic logró ser mucho más, digamos, mucho más ofensivo que en el primer set. Logró tener la iniciativa, a diferencia del primer set, pero esta vez de una forma más acentuada, y le hizo ver al australiano Alex Popyrin que no le iba a alcanzar con lo hecho en el primer set, sino que iba a necesitar de mucho más, y el serbio lograba llevarse el segundo set por 6-3. Al tercer set también Novak Djokovic fue superior con un quiebre arriba, y en el cuarto set Popyrin pudo mantener su juego de saque para llevarlo a un tiebreak. En ese tiebreak finalmente lo ganó Nole por 7-3. Un Djokovic que también hizo saque y red. Un Popyrin que intentó muchas veces con el saque y red, pero un Djokovic que lo pasaba con un revés cruzado desde el fondo de la cancha. Un Djokovic manejando muy bien los tiempos. La verdad que se notó mucho la experiencia del serbio en césped, que se mueve mejor incluso con la férula en su rodilla derecha. Logró sacar el partido adelante, y de esta manera ahora Novak Djokovic va a jugar contra Holger Rune, que superó también su partido de los octavos de final en 5 sets, cuando empezaba 2 sets a 0 abajo.
logró darlo vuelta ganando el tercero, ganando el cuarto y ganando el quinto. Y fue así que Holger Rune accede a los cuartos de final, donde jugará con Djokovic tras ganar entonces a Quentin Hines por 1-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-1, luego de pasar un gran susto. Se viene un gran partido de cuartos de final entre Djokovic y Holger Rune, en donde quizás sea el primer partido de riesgo de Novak Djokovic. Veremos cómo lo sortea. En un principio uno diría que se muestra un partido un poco más complicado para el serbio, sobre todo desde el punto de vista físico, porque uno entiende va a necesitar de mayores desplazamientos y esfuerzos para contrarrestar la potencia y el físico de Rune, pero en cuanto al tenis, se lo ha visto mejor a Novak Djokovic en estos 3 partidos o en estas 3 primeras rondas respecto del noruego. Entonces habrá que ver cómo Djokovic encara el partido y cómo Rune trata de neutralizar a Novak Djokovic, que en césped y en Wimbledon en particular es muy, pero muy difícil, y más sobre todo ya en la segunda semana, cuando el serbio comienza a ganar mayor confianza, mayor timing y mayores ajustes en lo general en todo su tenis. Así que será un partido muy interesante de ver. Por otro lado, en el día de hoy jugaron los octavos de final tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner. Un Carlos Alcaraz que sufrió, que necesitó de 4 sets para superar a Humbert, ahora sí, al francés, en 4 sets. Si bien había comenzado con cierta comodidad, perdió luego muy fácil un set por 6-1, y eso hizo que necesitara de 4 sets para llevarse la victoria. Un Carlos Alcaraz que se ponía 2-0 arriba, 6-3, 6-4, luego perdía 6-1 el tercero con Humbert para finalmente cerrarlo en el cuarto por 7-5. Un Carlos Alcaraz que desde el fondo de la cancha se lo veía muy sólido desde el comienzo del partido. Un Humbert que trataba de apostar a la sorpresa, como lo lograra en ciertos pasajes con su revés paralelo, un revés en ganador por la paralela. También Humbert intentaba contrarrestar los reveses cruzados de Alcaraz con su drive cruzado, tratando de aguantar, pero Alcaraz siempre mantuvo la iniciativa e impuso condiciones en los primeros 2 sets, sobre todo con su derecha, dominando los puntos, también subiendo a la red a cerrar tanto con smash como también con sobrepiques. Luego en el segundo set se dio un puntazo entre los dos, jugando en el caso de Alcaraz revés cruzado y en el caso de Humbert el drive cruzado, sacándose los dos ángulos muy abiertos que hacían que a la postre los dos salieran de la cancha, para que finalmente Humbert jugara un drop shot con su drive muy pero muy bueno cruzado, que fue uno de los mejores puntos del partido, sin lugar a dudas. El tercer set fue un monólogo de Humbert prácticamente, donde quebró de entrada en el tercer game del mismo para ponerse 2-1, y a partir de allí fue completamente descontrolable o fuera de control para Alcaraz el nivel de Humbert, que realmente se soltó. Logró otros reveses ganadores, drive ganadores, saques ganadores para llevárselo rápidamente por 6-1. Y en el cuarto set el partido estaba parejo. De hecho, Alcaraz sacando 4-5 llegó a estar 15-40, donde pudo salvar esas 2 chances de quiebre para que Humbert se llevara el set, o estando 4-5, y pudo salvar esas 2 chances de quiebre, donde prácticamente
hubiera significado para Humbert llevarlo a un quinto set que a la postre no pudo. Lo terminó cerrando el español 7-5 y ahora Alcaraz chocará en los cuartos de final contra Tommy Paul, un jugador que ya le ha ganado a Alcaraz en un par de oportunidades, algo que a Alcaraz sin lugar a dudas le molesta un poco. Es el estilo de juego del norteamericano que ha vencido también en el día de hoy por los octavos de final al español Roberto Bautista Agut, un Tommy Paul que viene jugando muy bien y que además viene de ser campeón del ATP Queens, que por lo general, históricamente o tradicionalmente, siempre se dijo que el campeón de Queens suele ser el campeón de Wimbledon. Esto no siempre se ha cumplido, porque por ejemplo Andy Murray lo ha ganado más veces de las veces que ganó Wimbledon, o incluso en ciertas oportunidades esto no se ha dado, pero sí es cierto que hay otras ocasiones en las que esto sí se daba, como por ejemplo cuando Nadal ganara Queens en 2008 y luego a la postre ganara su primer Wimbledon en aquella recordadísima final ante Roger Federer en 2008. Bien, Tommy Paul finalmente ganó en 3 sets, en un partido que luce simple si uno ve el marcador, 6-2, 7-6, 6-2. Cierto es que fue bastante trabajoso, sobre todo el segundo set, que bien pudo habérselos llevado a Bautista Agut, un jugador español aguerrido, que por otro lado hay que decir, muy buen torneo de Bautista Agut, porque nadie se esperaba que llegase a la segunda semana y ha llegado a la cuarta ronda, así que gran torneo para Bautista Agut, que ha regresado de esta forma al circuito. Esperemos que pueda mantenerse en este nivel, de alguien que llegó a ser top 10, de alguien que llegó a jugar final de Master 1000 de Shanghái, por ejemplo, con Andy Murray. Entonces es un gran jugador, esperemos lo podamos tener en este reverdecer de su carrera. Por otro lado, Grigor Dimitrov se tuvo que retirar, perdiendo el primer set 5-3 ante una lesión, ante Daniil Medvedev, así que Medvedev avanza también a los cuartos de final. Y por otro lado, finalmente Jannik Sinner y Ben Shelton era el partido más atrayente de la jornada por el estilo de juego de ambos jugadores muy ofensivos, jugadores de los cañoneros en el circuito, un Ben Shelton que tiene un saque muy atractivo, muy potente, y un Jannik Sinner que tiene una devolución muy potente, también un saque muy potente. Entonces uno se preparaba para ver una guerra en cuanto a la potencia, una guerra física. En cuanto a las variantes, creo yo que Shelton maneja un poquito más de variantes, pero Jannik Sinner es un jugador mucho más sólido al día de hoy. Jannik Sinner comenzó dominando de entrada tanto en el primer y segundo set. De hecho, quebraría en el quinto game del partido en el 2 iguales para aventajarse 3-2. Y a partir de allí tomó el control del partido. Si bien Shelton podía mantener la intensidad y la potencia de los puntos desde el fondo de la cancha, cada vez que Sinner comenzaba a abrirlo y Shelton tenía que recurrir al slice, ya luego le costaba mucho al estadounidense recuperar posición en cancha, razón por la cual Sinner terminaba cerrando los puntos de esa forma. Un Sinner mucho más dominante con su drive, y fue así como se llevó 6-2 y 6-4 los primeros sets. Pero a partir del tercer set, Shelton se aventajó 3-0, tuvo la oportunidad de llevarlo al quinto set, fue mucho más parejo. Fueron al tiebreak y lo que se vio es que Shelton es como que él intentaba ganarle a Sinner a través de la potencia, superarlo en potencia, a un Sinner que está jugando realmente a una velocidad
descomunal, incluso mucho más que Alcaraz. Shelton quería incluso jugar más rápido para intentar superarlo, cuando creo yo el camino era intentar enfriar un poco esa velocidad del italiano, probar otras variantes, traerlo un poco más a la red y quizás intentar pasarlo, pero Shelton buscaba realmente tomar la iniciativa desde la potencia de su drive principalmente, y muchas veces le salió en ese tercer set, razón por la cual fue muy parejo y se fue al tiebreak, pero otras veces la pelota se le marchaba larga o ancha y no mantenía esa tranquilidad y esa paciencia, porque tuvo muchos set points en el tiebreak del tercer set. Estuvo muy pero muy cerca, como 2 o 3 veces tuvo set point y no lo pudo cerrar porque creo yo no tuvo la paciencia. Si bien intercambió más de 4 o 5 golpes en esos peloteos, intentó cerrar el punto definitivamente con su drive cruzado o invertido y no pudo, se le iban anchas o largas producto de la gran potencia que le imprimía ese golpe para intentar cerrar el set. Creo yo que tendría que haber sido un poco más paciente y quizás de esa manera si Ben Shelton hubiera, quién sabe, cerrado el set y entonces forzado un cuarto set. Pero lo cierto es que Jannik Sinner, producto de estos errores no forzados en el tiebreak y sobre todo en los set points de Ben Shelton, Jannik Sinner logró cerrar el tercer set, que se le había complicado y que seguramente se hubiera complicado el partido en caso de que el norteamericano se quedase con el mismo. Pero lo sacó el italiano, supo aguantar esa potencia descomunal de Ben Shelton en el tiebreak del tercer set y hacia el final del tercer set, y se quedó así el italiano con el partido, avanzando a los cuartos de final de Wimbledon. Así que bueno, mañana vamos a tener el partido de Novak Djokovic en cuartos de final contra Holger Rune como el partido más atrayente del día. También va a jugar el alemán Zverev y bueno, estaremos sin lugar a dudas al pendiente para analizar esos partidos y quiénes irán siendo los últimos cuartos finalistas en el día de mañana, para luego así ya adentrarnos a lo que será la quinta ronda. En cuanto a las mujeres, el cimbronazo ya se había dado ante la eliminación de Iga Swiatek y en el día de hoy quedó eliminada Emma Raducanu, la local, que sorprendió realmente al llegar a estas instancias. Y por otro lado, Donna Vekic, que eliminó a Paula Badosa en 3 sets, primera vez que la croata llega a los cuartos de final de Wimbledon. Bueno amigos, seguiremos analizando esta continuidad en los partidos siguientes de Wimbledon hasta finalmente el domingo próximo llegar a la final y el sábado la final femenina. Muchas gracias. Chao.